Ahora sí. Bueno, buenas tardes. Esta es la tercera clase de embriología y genética. Vamos a hablar hoy sobre el inicio del desarrollo embrionario, ¿sí? Las primeras horas, los primeros días de vida de este embrión recién fecundado en relación a sus movimientos por el tracto genital femenino hasta su implantación. En los videos que yo les envié en los links pueden ver en detalle que no es suficiente saber qué sucede desde el momento de la fecundación en adelante. Hay un montón de eventos que ocurren previo a este estadio y es necesario conocerlos en detalle. Acá tienen un pequeño resumen, ¿sí? Previo a la implantación, ¿sí? La fecundación ya ocurrió, lo que hay es la fusión del pronúcleo masculino y el pronúcleo femenino en una sola célula, ¿sí? Que es el cigoto. Los cromosomas se tienen que alinear, ustedes saben, cada cromosoma tiene un número y un origen, parental o materno. Y es importante que se fusionen, hagan sus duplas, ¿sí? Sus pares de los 23 pares que forman este cigoto sano. Entonces, en simultáneo al momento en que los pronúcleos masculino y femenino se fusionan, también se completa el último estadio de la ovogénesis de ese ovocito que ha sido fecundado, o sea, se genera el segundo cuerpo polar. Las divisiones de mitosis que son tan importantes para formar la mórula, nosotras las vamos a llamar segmentación, ¿sí? Cada vez que yo diga segmentación es importante que entiendan, estamos hablando de las primeras, la segunda, la tercera mitosis, para convertir esa persona que es una única célula en un cúmulo de células que va a empezar su diferenciación para convertirse en estructuras específicas de tejido, ¿sí? Entonces, la primera mitosis ocurre un día después de la fecundación, ¿sí? A las 24 horas. Ocurre en la trompa de falopio, mientras el ovocito viene nadando, siendo transportado por las fimbrias. Las fimbrias son unas especies de cilios que tiene la cavidad interna del tracto reproductivo femenino y que son las que van a conducir el ovocito a su destino final, a implantarse en el útero. Cada especie, nosotros obviamente solamente enfocamos en mamíferos, pero yo les cuento que una clase similar a esta que les estoy dando ahora se da en la carrera de genética, en la Facultad de Exactas, y ahí nosotros hablamos de todos los organismos, ¿sí? Que son modelos de desarrollo embrionario. Entonces, cada organismo tiene una velocidad con que hace esas mitosis, ¿sí? Se divide, después se vuelve a dividir. En el caso de humanos, estamos hablando de una mitosis cada 12 horas. Si ustedes hacen memoria de las clases anteriores que yo les mostraba el relojito, fase G1, fase S, fase G2 y la mitosis, todo ese círculo, todo ese recorrido de ese reloj lleva 12 horas. Hay otros modelos, ¿sí?, que se usan en embriología que son mucho más veloces, obviamente. ¿Y qué característica tiene este ovocito fecundado, aparte de lo que acabo de mencionar? Que está recubierto de mucopolisacáridos y glicoproteínas, lo que forman la zona pelúcida. Nosotros sabemos que hay muchas parejas que tienen dificultades en concebir, ¿sí? Estas dificultades pueden estar asociadas a un montón de factores que se dividen en maternos o paternos. Es importante que nosotros entendamos que muchas parejas hacen un esfuerzo enorme para concebir y son estudiadas durante años, intentan durante mucho tiempo y lamentablemente nunca se detecta cuál es el error, cuál es la falla, cuál es el problema que les impide tener hijos. Uno de estos puntos de estudio es la zona pelúcida, porque si la zona pelúcida no es lo suficientemente, digamos, estable en un tiempo específico del desarrollo embrionario, o el embrión no se implanta, porque por ejemplo la zona pelúcida dura más tiempo de lo que debería durar, o el embrión se implanta fuera del útero, que es lo que llamamos embarazo ectópico, que como ustedes saben no es viable. Entonces, los estudios recientes apuntan a las cosas desconocidas sobre la fecundación humana, específicamente hablamos de la zona pelúcida, para tratar de encontrar en esas parejas que se denominan, si no me equivoco, es sin problemas aparentes o sin dificultades aparentes, son aquellas que no se detecta cuál es el problema que les impide gestar. Bueno, fíjense en este gráfico, esto es una microfotografía electrónica de barrido, ¿sí? Es algo muy avanzado. Esa rayita blanca que ven abajo al pie de la foto es la escala.
O sea, esta imagen es una imagen muy pequeñita que ha sido aumentada mucho para poder reconocer su estructura. Ambos corresponden al mismo embrión, en un estadio de 8 células. Pero fíjense que hay diferencias muy notables entre la foto de la derecha y la foto de la izquierda. Esto hace referencia a un proceso que sufre el embrión que se llama compactación. Como para que tengamos una idea, es como si yo con plastilina hiciera una mórula, ¿sí?, de varias células, de varias bolitas de plastilina, y al final de todo amasara todas las bolitas juntas en la mano, como que se compactan, ¿sí?, se unen, aumentan la superficie de contacto entre ellas. Entonces, para las técnicas de fertilización asistida, este momento es súper importante porque si nosotros intentamos sacar una célula de esta mórula de 8 células para hacer estudios genéticos, ¿sí?, esto se llama, es una rama de la genética que es la genética de preimplantación, los estudios de preimplantación. Cuando hay enfermedades muy graves en grupos de familia, donde la ley lo permite en diferentes países, se hacen selección de embriones, solamente se implantan los embriones que son sanos. Entonces, para saber si un embrioncito es sano o no, se le extirpa una única célula que se hace el estudio genético y se determina si ese embrión se va a implantar o no. Entonces, saber cuál es el momento preciso de la compactación para estas técnicas de diagnóstico prenatal es importante tenerlo en cuenta, porque si nosotros intentamos extraer la célula posterior a la compactación, hay un daño muy grande al embrión y este probablemente no siga siendo viable. A ver, acá hay una pregunta, dice, si hay fecundación, la mujer tiene amenorrea, pero no sabe realmente si se debe a otros factores. A ver, me parece que esta pregunta hace referencia a que cuando el embrión se implanta en el endometrio, obviamente es una reacción agresiva, ¿no es cierto? El cuerpo no reacciona porque sabe que el embrión es parte de su cuerpo, ¿sí?, salvo que haya algún problema en el sistema inmune, este se confunda y reaccione atacando al embrioncito que está siendo implantado. Lo normal es que se deje implantar. Cuando el embrión se implanta, llega a un punto donde está completamente inmerso dentro de la pared del endometrio y se forma un pequeño tapón, ¿sí?, de fibrinógeno en el lugar donde el embrioncito entró al endometrio. Ese tapón a veces sangra, y como coincide con el día 27, día 29 aproximadamente de la última menstruación, una mujer puede confundir este pequeño sangrado como si estuviera menstruando, cuando en realidad está embarazada y lo que está haciendo es perdiendo simplemente el tapón de fibrinógeno, ¿sí? Creo que eso va a la pregunta que me mandaron por el chat. De cualquier manera, es como la condición sine qua non que se considera para determinar si una gesta está en curso o no, es la realización de las hormonas HCG, ¿sí?, para saber si la fracción beta está presente o no. Bueno, sigo. Miren esta imagen. Estos no son microfotografías de barrido, sino es un microscopio especial que la luz atraviesa el embrión. Fíjese que en la imagen anterior vemos la superficie, ¿no?, y todas las vellosidades. Y en esta imagen es como si pudiéramos ver a través, se llama confocal, es otro tipo de microscopía. Entonces, vamos a tratar de describir lo que estamos viendo. En la primera imagen, tenemos, a ver si se ve mi puntito rojo, ahí está. Ya ha ocurrido la primera segmentación. Este cigoto, que era de una célula, actualmente es de 2 células, hubo la primera mitosis. Y esto pequeñito que está acá al costado, es el cuerpo polar que ha sido eliminado, ¿sí? Puede ser el tercero, puede ser el segundo, lamentablemente no puedo identificar cuál, pero es uno de los cuerpos polares. En el siguiente, la siguiente imagen, fíjense que ahora la célula ya subió 2 divisiones de segmentación, ya tiene 4 células, pero presten atención, cada nueva división de segmentación divide las células en células cada vez más pequeñas. En la mitosis normal que nosotros estudiamos en la clase pasada, en relación a, por ejemplo, reconstituir un tejido porque se dañó, o una cirugía, o una fractura, las células hijas son igual de grandes que la célula madre. En este caso, durante la segmentación, por eso no se dice mitosis, se dice segmentación, el citoplasma no aumenta de cantidad. Entonces, cada nueva célula
es obviamente mayor en número, pero no mayor en tamaño. Esto se vuelve a ocurrir en este estadio siguiente, donde está el punto rojo, que es el estadio de 8 células. Fíjense que el embrioncito es igual de grande que el primer embrión de 2 células, ¿sí? Solo que tiene mucho más células. Ahora fíjense la diferencia con esta imagen de acá abajo que dice mórula compactada. No hay manera, por lo menos con esta fotografía confocal, de saber cuál célula es cuál. Fíjense, el nivel de compactación es tan alto, están tan pegoteadas y tan unidas las membranas plasmáticas de las células entre sí que no hay manera de diferenciarlas. Posteriormente vamos a pasar al siguiente paso. Fíjense que ahora sí hay aumento de tamaño, ¿sí? Sutil, pero hay aumento de tamaño, y una conformación interna totalmente diferente del embrión. Lo anterior se llamaba mórula, lo que estamos viendo ahora se llama blastocisto, y tiene que ver con el ingreso progresivo de líquido adentro del embrión, para en vez de tener como un manojo de uvas todas las células iguales, tener una pequeña zona que se va a llamar macizo celular interno, de células que no se pueden contar, ¿sí? En donde de acá se va a formar el embrión, y toda la pared externa son células muy chatas y muy planas que se van a formar el trofoectodermo, ¿sí? O sea, las futuras membranas extraembrionarias o placenta. Entonces yo les numeré en 7 los pasos relevantes que deben conocer para rendir el parcial. El primero es la compactación. ¿Cómo definimos compactación? Como un aumento del área de superficie de contacto entre las células, ¿sí? Entonces, esto ocurre en el estadio de 8 células y es irreversible. Recuerden que en este momento, aunque no está graficado, por fuera del embrión hay toda una membrana de protección de la zona pelúcida que solamente con fines didácticos no se grafica, pero esto porque tiene el embrión todavía que encontrar su lugar de ubicación para implantarse, no pierde la membrana pelúcida todavía. El segundo evento relevante que deben saber es la polarización. La polarización siempre, absolutamente siempre, ocurre después de la compactación y tiene que ver con el crecimiento de vellosidades en las membranas donde no se tocan. Entonces, por ejemplo, como vemos en esta imagen que está acá de división radial, ¿sí? Segmentación radial. El plano de división es esta línea de puntos y la célula se va a convertir en estas 2 células. Fíjense cómo hereda la superficie en donde en 50% tiene vellosidades y en el otro 50% no. O sea, donde hay vellosidades, la célula toca con esta capa externa de protección que evita que el embrión se implante en otro lugar que no sea el endometrio. Y la capa lisa, que es la que está hacia el otro lado, es la entre célula y célula. Ahora, si el plano de división es diferente, por ejemplo en la segunda imagen donde la segmentación es tangencial, vemos como una célula originada de esta célula es completamente lisa. O sea, está adentro de la mórula. Y la otra tiene una cara con vellosidades, que es la cara que toca la parte externa, y una cara sin vellosidades, que es la que está en contacto con las otras células. La tercera y la cuarta característica, ¿sí?, que tenemos que tener en cuenta en este proceso después de la fecundación y previo a la implantación, es la lentitud. Como ya les dije recién, muy brevemente en el slide anterior, de todas las especies animales, una de las más lentas en dividirse es la especie humana, ¿sí? Y el punto número 4 es la orientación. La orientación hace referencia a cómo se divide la célula. Fíjense qué complejo. La célula esta que estamos viendo es una mórula de 8 células, ¿sí? Y el vidrio que está dibujado de alguna manera intenta ejemplificar lo que sería el plano de división. Entonces, 2 células se van a dividir en un plano que llamamos 2A. Y la otra célula se va a dividir en otro plano totalmente opuesto, ¿sí?, tangencial a este, que se llama plano 2B. ¿Por qué esto es importante? Porque debemos aumentar el número de células del interior del embrión y dejar el número de células externas más o menos constante, ¿sí? Recuerden lo que les expliqué, que cada nueva división genera células de menor tamaño que las células que estaban inicialmente. Ahora, la pregunta es, ¿cómo se imaginan ustedes que puede pasar esto tan complejo en un embrioncito de menos de un día de vida, ¿sí?, que viene nadando por la trompa de Falopio? Esta es la respuesta, ¿sí? Internamente yo les expliqué que hay un citoesqueleto, ¿sí? Un citoesqueleto
es una estructura de unas proteínas especiales que se polimerizan y se despolimerizan para darle forma a la célula. Entonces, si ustedes recuerdan la mitosis y la meiosis, esto hace referencia a que había un uso mitótico donde los cromosomas se van a dividir hacia esos polos. Ese es el uso mitótico el que gira. Y ese giro de 90 grados hace con que el plano de división de segmentación también cambie, ¿sí? O sea, fíjense qué compleja que es la reproducción humana, a pesar de que nacen miles de niños todos los días, este pequeño giro del interior de la célula en estadio de 4 células es absolutamente relevante para seguir con el paso que viene. La segmentación. ¿Cómo es esta segmentación? Ya dijimos que es la mitosis, pero que hay cada vez menos citoplasma dentro de las células. Entonces, tenemos una tendencia cuando estudiamos embriología a pensar que los números son siempre pares. Hay un estadio de 2 células, un estadio de 4 células, un estadio de 8 células. Esto en realidad no ocurre. Una característica que tiene el Homo sapiens es la asincronía, ¿sí? Hay números impares de células. ¿Por qué? Cada célula crea como su pequeño mundo, ¿sí? Todas están en relación, en contacto íntimo entre sí, pero de alguna manera, a pesar de que se comunican, cada una es independiente. Entonces, cada una produce una molécula que se llama factor promotor de la mitosis. Esta molécula es como un relojito interno que tiene la célula y hace con que ella se vaya dividiendo a su propio ritmo. Por eso es muy frecuente que cada célula se divida sola, ¿sí? No es que todas se dividen y después todas descansan, todas se dividen y todas descansan. La característica número 6, que es relevante al estadio de 2 células, es la activación de los genes. Esto parece complicado, yo lo voy a explicar de manera simple, ¿sí? Con el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que Catherine, Ludmila y Andrea me vienen a buscar para hacer un viaje, ¿sí? Entonces yo les digo, todo bien, yo preparo un tere y las chicas traen un auto, hay una que maneja y nos vamos de viaje. ¿Qué es lo más importante para iniciar este viaje? No importa a dónde nos vayamos, el combustible. Entonces, evolutivamente hablando, cada embrión tiene una cantidad de combustible específica para un número de días de autonomía. Por ejemplo, un pollito que tiene una gran cantidad de vitelo, que es la yema del huevo, puede vivir sin contacto con el exterior y sin ningún tipo de alimento externo, porque el vitelo le sirve de alimento por 62 días, ¿sí? En el caso de los humanos, esta cantidad de alimento es reducida y se debe activar los genes internos de cada una de estas células para que produzcan su propio metabolismo en el estadio de 2 células. O sea, dos cuestiones por las cuales esto es relevante. Primero, que el viaje que vamos a hacer con las chicas es cortito, ¿sí? La autonomía de nuestro tanque de combustible solamente el estadio de 2 células ya se activa. O sea que por ese pequeño empujón que tenemos, nosotros podemos de alguna manera arrancar el viaje con la inercia, pero en el momento de 2 células ya vamos a necesitar cargar combustible. Y otra cuestión que es relevante es que si ustedes recuerdan las clases anteriores cuando hablábamos de mutaciones, ¿sí? Que ocurren, por ejemplo, en la gameta femenina o en la gameta masculina y que permanecen después de la formación del cigoto, en 2 células, perdón, el embrión se va a empezar a usar sus propios genes. O sea, si porta una mutación, es muy temprana la eliminación de este embrión porque realmente no hay manera de que funcione sin su propio genoma completo y saludable. ¿Se entendió la diferencia? Son dos características relevantes, ¿se entiende? Todo asociado al número 6, y a la activación genómica. Entonces, como se activa el núcleo de cada una de las células, los genes que funcionan son los del cigoto y van a producir proteínas específicas del cigoto para continuar con el desarrollo embrionario. Entonces, en el video van a ver con claridad, si alguien tiene alguna duda, cuál es la gran diferencia entre las células del macizo celular interno y las células del trofo-ectodermo, ¿sí? Son dos tipos celulares completamente diferentes. El trofo-ectodermo va a dar lugar a la posibilidad de invadir el endometrio materno y el macizo celular interno permanece por debajo de esta capa de células y tiene que ver justamente con el bebé propiamente dicho. ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, como ya les dije, necesitamos pasar de una mórula a un blastocisto.
¿Cómo voy a lograr esta gran cavidad llena de líquido adentro del embrión? Bombeando fluidos, ¿sí? El trofectodermo, que es la capa externa que recubre el embrión, va a permitir el ingreso de sustancias para generar esta cavidad llena de fluido. Yo siempre le digo a los chicos de la otra clase, la que es más avanzada de genética, que es mucho más larga que esta, pero de alguna manera se parece, que es como tener un frasco de aceitunas. Un frasco de aceitunas recién compradas. De alguna manera, no hay manera, no es posible, sin abrir la tapa, mover las aceitunas adentro del frasco. Este proceso de mover las células adentro del embrión es lo que vamos a ver ahora, que se llama gastrulación, que es re importante. Entonces, ¿cómo el embrión va a pasar a tener organización interna de sus tejidos y de su sistema de órganos si no puede mover las células? La única manera de moverlas es abrir este frasco de aceitunas, generar un espacio vacío lleno de líquido y volver a cerrarlo. Entonces, una analogía media brusca, pero más o menos coherente sobre lo que pasa, es que el embrión va a pasar a ser un blastocisto, va a tener esta cavidad que va a ingresar fluido para formarla, y ahí sí va a poder mover libremente las células para organizar la gastrulación. ¿Sí? ¿Cómo mueve las células? Nosotros tenemos apenas información de lo que sucede en células animales, no tenemos la del Homo sapiens. Entonces este gráfico que les estoy mostrando corresponde a ratón, ¿sí? Que es un elemento que se usa mucho en embriología. Entonces fíjense, hay dos células que están unidas entre sí, y desde la parte externa, que es la parte superior del gráfico, entra agua, sodio y cloro, con bombas específicas, ¿sí? Algunas con movimiento pasivo y otras con bombas. Y de esta manera se va generando esta cavidad con aumento de tamaño del embrión que puede, en el paso que sigue, mover las células y de alguna manera gastrular. Esto es una fotomicrografía de un artista muy famoso, ¿sí? Que se llama Lennart Nilsson, que tiene justamente el embrión apoyado, descansando en el endometrio, iniciando la invasión, pero previo a su inserción completa adentro del endometrio, ¿sí? Entonces, yo en este blastocisto reconozco un lado del embrión lleno de líquido, que la cavidad se llama blastocele, y del otro lado, el embrión, a futuro va a ser el bebé, que es la masa o macizo celular interno. Del lado del macizo celular interno, el trofoblasto es diferente del lado del blastocisto. Y es justamente ese lado especial el que permite la invasión, como estamos viendo en la imagen, del endometrio para atacar la mucosa del endometrio y permitir su inserción, ¿sí? La característica número 7 de este embrión en inicio del desarrollo es que tenemos dos regiones. Las dos anteriores eran blastocele y macizo celular interno. El macizo celular interno, que es MCI, lo que está abreviado en el título, tiene dos regiones. Una que se va a llamar hipoblasto y una que se va a llamar epiblasto. Es en este momento que el macizo celular interno tiene células bien cuboides y las otras células bien cilíndricas, o sea, fácilmente diferenciables con un microscopio, es cuando pierde la zona pelúcida y está listo para implantarse. Entonces, este gráfico, aunque no lo crean, lo dibujé yo, porque no encontré nunca un gráfico en los libros que nos permitiera entender estas diferencias de todos los tejidos, que tenemos un embrión muy pequeño, de muy pocas horas de vida, pero muy complejo. Entonces, de un lado de la pantalla tenemos el blastocisto. Fíjense, las células del macizo celular interno y las células externas del trofectodermo. Entonces, del lado del macizo celular interno, el trofectodermo se llama polar, que es lo que está en verde en el gráfico del central. Del lado del blastocele, el macizo celular del trofectodermo se llama mural, y es únicamente el polar el que tiene la posibilidad de invadir el endometrio. A su vez, sabemos que tenemos dividido en dos al embrión, es lo que está en azul y en amarillo. Lo que es interno es el epiblasto, y lo que es la capa que toca con el blastocele es el hipoblasto, ¿sí? Entonces, ¿cómo podríamos nosotros, desde el punto de vista de la genética, diferenciar estas células? Esto es pregunta de parcial. El trofectodermo mural, que es el que no invade el endometrio, sufre una mitosis diferente. Esta mitosis hace con que el núcleo de cada célula se duplique, pero no se duplique, no se divida el citoplasma. Esto se llama endorreduplicación del ADN.
Por eso las células son de tanto tamaño, ¿sí? O sea, la cantidad de proteínas que es necesario generar para mantener este sistema óptimo hace con que los pocos genes que tenemos no alcancen. Entonces la célula hace una endorreduplicación, genera muchos más cromosomas de los 46, ¿sí? Es como decir que las células están con alteraciones cromosómicas, tienen su número de 23 pares alterados. Y es la manera que tiene la evolución de compensar la necesidad de sintetizar una gran cantidad de proteínas para llevar a cabo la implantación, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna duda? Yo sigo avanzando. En esta imagen lo que estamos viendo es todo el proceso que describí desde que empezó la clase. Se ve el ovocito recién fecundado como una única gran célula. Si ustedes prestan atención acá adentro, están los dos pronúcleos, el masculino y el femenino, y el cuerpo polar. Fíjense qué gruesa que es la zona pelúcida, ¿sí? Que no la habíamos graficado en los otros esquemas, solamente con la finalidad de hacerlos más simples. Aumentan el número de células, no aumenta el tamaño en comparación con el ovocito de una sola célula. Las células se compactan, ¿sí? Que es la foto 3 y 4. Después la foto 5 es cuando se forma el blastocele, y la foto 6 es una especie de eclosión. La zona pelúcida, que está todo por fuera del embrión, no es que entra en apoptosis o se degenera o desaparece. Se abre en una determinada región y el embrioncito sale. Y ahora este embrión desnudo es totalmente apto para entrar en contacto con el endometrio y de alguna manera invadirlo e implantarse. ¿Cómo vamos a lograr esto? Imagínense que esas células superpoderosas del borde del embrión, que yo les dije del trofo ectodermo mural y polar, van a tener un número de cromosomas elevado. Y ese número de cromosomas elevado le va a permitir secretar un montón de proteínas, ¿sí? Que en realidad son proteasas porque van a digerir la matriz del epitelio uterino y de alguna manera lograr invadir y acceder e internarse en él, ¿sí? Bueno, este es un gráfico de un libro que está online. Si a alguien le interesa, yo le puedo pasar el link. Y tiene bien detallado los 5 componentes de lo que yo estuve hablando hasta ahora. En la figura 18 podemos ver el punto número 1, es la mucosa uterina, ¿sí? El punto número 2, que está en amarillo, es el hipoblasto. El punto número 5, que está en celeste, es el epiblasto. El número 4 es el citotrofoblasto, y el número 3, el sincitiotrofoblasto. Fíjense cómo existe en este círculo de las células que están numeradas con 4, como un número de células que avanza sobre el endometrio. Fíjense que no está cada célula dividida con su citoplasma. Es como una gran célula llena de núcleos, que es la que secreta estas proteínas e invade el endometrio. Sí es importante entender la diferencia. El número 4, que es el citotrofoblasto, son células con un núcleo. Y el sincitiotrofoblasto son muchos núcleos en una gran masa celular única, que es la que invade el endometrio, ¿sí? En este caso el proceso avanza y aparecen 2 nuevas regiones, ¿sí? La cavidad amniótica por debajo de la línea azul de células que está con el número 3, que es el epiblasto, y la cavidad del blastocisto, que es lo que ya teníamos desde que formamos el blastocele. Ahora, presten atención, parece todo medio igual, pero hay muchas diferencias. Fíjense cómo el embrión avanzó adentro del endometrio y se forma en el punto número 9 el botón o el tapón de fibrinógeno. Ese tapón en el que preguntaban recién en el chat, que es el que produce un pequeño sangrado de la pared del endometrio, puede ser confundido con una menstruación de ciclo normal en ausencia de embarazo, ¿sí? Otra cosa importante, fíjense, las vellosidades que están graficadas en rojo van a pasar de ser primarias a secundarias y a terciarias, cada vez más eficiente, porque el bebé cada vez va a ser más grande y de alguna manera va a necesitar una cantidad de nutrientes que ingresen, una cantidad de productos de desecho que se eliminen del embrión cada vez mayor. Su metabolismo va a ser cada vez más demandante. Entonces, si genéticamente este bebé no tiene ningún error, pero de alguna manera hay un error en la forma en que se implanta, en la forma que esa preplacenta, ese esbozo de la placenta se forma, este embrión no va a lograr avanzar en el desarrollo. Entonces tenemos 2 cosas importantes a tener en cuenta en este momento, que es justamente
que el embrión tenga sus genes sanos para poder continuar con las divisiones de células y que la placenta sea invasora lo suficientemente eficiente para poder dar lugar a este intercambio primero de lagunas de sangre materna que van a ingresar oxígeno y eliminar dióxido de carbono y posteriormente la formación de vellosidades primarias, secundarias y terciarias para dar lugar a la placenta. Vamos a ver más adelante que la circulación fetal y materna nunca se mezclan, ¿sí? Entonces, la configuración de la placenta es bastante compleja, de manera que los capilares permiten lo que llamamos barrera placentaria, que son 4 capas, que el oxígeno y el dióxido de carbono atraviesen esta membrana, pero los grupos, ¿sí? Los glóbulos rojos, el plasma, los glóbulos blancos de una circulación y de la otra no se mezclan. En el día 1, en la fecundación, nuestro embrión tiene una membrana, una capa. En el día 2 ya se dice que es un embrión bilaminar, tiene 2 capas, endodermo y ectodermo. Para el día 3 aparece la tercera capa germinativa en el medio de endo y ectodermo que se llama mesodermo. Esto parece simple hasta ahora, pero fíjense este gráfico como la complejidad a medida que los días aumenten va a ir aumentando de manera exponencial. Lo que teníamos era un blastocisto que está acá en el inicio del gráfico que se divide en todo lo que está marcado con rosa, que es tejidos extraembrionarios, el trofoblasto, el citotrofoblasto, el sincicio-trofoblasto y el hipoblasto que va a formar el saco vitelino. El macizo celular interno, específicamente el epiblasto, va a formar todas las capas embrionarias que estamos viendo, ecto, endo y mesodermo, ¿sí? Cuando ustedes rindan el parcial tienen que tener ejemplos de órganos derivados de cada una de las 3 capas germinales porque se le va a preguntar, ¿cierto? Por ejemplo, el ectodermo típicamente da lugar a la piel, el endodermo a todo lo que es vísceras y el mesodermo a estructuras intermedias, ¿sí? Yo no voy a entrar en detalle ahora, esto es mucho más complejo, pero la idea es que sepan ejemplos de cada una de las membranas extraembrionarias. Fíjense qué loco. Solamente 10 días después de la fecundación, las células están completamente aptas para empezar a moverse y cambiar de lugar. Este movimiento enorme de células que genera nuevas células vecinas y nuevas conexiones celulares se llama gastrulación y se inicia 10 días después de la implantación. Nosotros podemos de alguna manera analizar de diferentes formas el ciclo de gestación de un bebé. Hay médicos que hablan de 40 semanas, hay médicos que hablan de 38 semanas, esto tiene que ver si se toma en cuenta el punto de partida como la fecundación o el punto de partida del conteo de la vida de este bebé desde la implantación. Son diferentes estilos, ¿sí? Algunos más viejos y otros más nuevos, de cómo se estipulan los días gestacionales. Entonces, por ahora lo que es importante saber es que hay un periodo que se llama embrionario y un periodo que se llama fetal. El periodo embrionario, está en el video que yo le mandé ayer, es desde el momento de la implantación, ¿sí? Desde la fecundación, perdón, hasta la 8ª semana de gestación. De la 8ª en adelante hasta el parto, lo que llamamos feto y no embrión, ¿sí? Vamos a ver, para el 4º mes de embarazo, todos los esbozos y los sistemas de órganos formados y funcionando. Por eso, en el área de prevención de malformaciones congénitas se considera el inicio de la gestación como la época más frágil en donde cualquier noxa, cualquier agresión externa o del metabolismo materno o del ambiente externo materno genere grandes daños en el bebé, en los sistemas de órganos, porque estos no están funcionando y completos, ¿sí? Vamos a ver unos gráficos en donde cuando a estas noxas, por ejemplo, una mamá que es hipertensa, o una mamá que sufre una enfermedad muy grave y tiene mucha fiebre, o una mamá que tiene una infección viral, en ese momento el desarrollo embrionario previo al periodo fetal es cuando es prácticamente imposible salvar la vida de esta gestación en curso y esta aborta naturalmente, ¿sí? Cuando estas mismas noxas en la misma persona ocurren más posteriores, por ejemplo, después del 4º mes, cuando todos los sistemas de órganos ya están funcionando, ¿existe daño? Sí, pero el daño es mucho menor, tiene un impacto mucho menor y generalmente no son letales para la gestación. En este diagrama estamos viendo
cómo el feto crece en relación, en proporción a las membranas extraembrionarias y el útero. El útero es un órgano pequeño, para tener una idea, una noción, que estamos recién en primer año, es del tamaño de una pera, y va a crecer de una manera descomunal hasta alojar un bebé de 3,5 kilos, 4 kilos, ¿sí? Fíjense cómo las vellosidades de la placenta también van aumentando en su maduración, en su efectividad y su capacidad de hacer de nexo para la alimentación y la eliminación de los productos de desecho a medida que el bebé crece. Hay un práctico que nosotros cuando no estábamos en virtualidad hacíamos en la UCAMI, que es muy lindo, en relación a un museo que tenemos en la morgue de piezas, embriones y fetos, ¿sí? Entonces, nosotros de alguna manera ocupábamos las mesadas de la morgue, nos dividíamos en grupos y los grupos iban rotando en las 5 mesadas y veían una gestación de muy inicial, una gestación más avanzada y un bebé recién nacido que falleció naturalmente y que la mamá, que era muy joven, entendió la importancia de donar este cadáver a la morgue de UCAMI para que ustedes tengan esto que es fantástico de poder estudiar a un bebé grande, recién nacido, fallecido, ¿sí? Entonces, entre las cosas que nosotros le pedíamos a los chicos que hagan en el práctico estaba justamente esto de medirlos y establecer la edad gestacional. Recuerden que hay una proporción entre el peso y el largo corporal para establecer la edad gestacional aproximada. Pero de alguna manera lo más importante es establecer la fecha de la última menstruación para determinar la fecha probable de parto. ¿Por qué esto? ¿Por qué no usar el peso y el tamaño? Porque hay bebés que por alguna alteración interna, por ejemplo en el caso de las mamás diabéticas o hipertensas, tienen un aumento del tamaño mayor al que deberían tener. Entonces, si hiciéramos el cálculo de la edad fetal, del tamaño y del largo del bebé, tendríamos un error en el cálculo, ¿sí? De la misma manera, cuando la mamá es una mamá de bajos recursos, tiene una ingesta alimentaria muy baja, calórica diaria, hace con que el bebé crezca menos. Entonces, si usáramos estos parámetros para determinar la edad fetal, haríamos con que parezca que el bebé es mucho más pequeño, de menor edad de lo que realmente es, cuando en realidad lo que tiene es retraso de crecimiento intrauterino. Entonces, estos parámetros nosotros recalcamos en la clase que son parámetros aproximados, porque de alguna manera ese bebé no continuó la gesta. Lo más probable es que haya tenido algún problema, de manera que la gesta terminó en un aborto espontáneo y no sea igual de grande que el bebé de una edad similar que haya logrado nacer. No sé si me explico, ¿sí? Entonces, para repasar, ¿qué es el blastocele? ¿Sí? Es la primera cavidad que se desarrolla llena de fluido entre el epi e hipoblasto. Otra cavidad, a no confundir, la cavidad amniótica, es la segunda que se desarrolla también llena de fluido, pero entre el epiblasto y el trofoblasto. Y el saco vitelino es un órgano pequeño que flota al costado del bebé, se inserta en el mismo lugar del cordón umbilical, deriva del blastocele y es extremadamente importante porque hay un momento del desarrollo que vamos a ver más adelante en donde las futuras células germinales de ese bebé salen de la cavidad abdominal, se alojan por un determinado tiempo en el saco vitelino y después reingresan por el abdomen al bebé. En este ingreso invaden la gónada. Y es re importante este proceso que es natural, es normal, ¿sí? Como la formación de las alzas intestinales que salen por el cordón umbilical, lo que llamamos hernia umbilical fisiológica, porque cualquier gónada, ya sea bebé de sexo varón o bebé de sexo femenino, que no logre tener esa invasión de estas células que salen y se alojan en el saco vitelino, son personas, adultos estériles, ¿sí? Tienen testículos o tienen ovario, pero no tienen funcionalidad de estos órganos. Entonces, el saco vitelino, durante el curso de la materia puede parecer una estructura sin mucha importancia, cuando en realidad cumple una de las funciones más importantes, que es darle a ese niño la posibilidad de adulto de poder reproducirse y tener hijos, ¿sí? Esta imagen yo se las pongo porque a veces cuando vamos al libro tenemos dificultad en entender que el embrión es plano, como una tapa de empanada, como un panqueque, es plano, ¿sí? Y tiene una gran burbuja superior, que es la cavidad amniótica, y una gran burbuja inferior, que es el saco vitelino.
¿sí? Entonces, estos gráficos del superior e inferior muestran exactamente lo mismo, solamente que en el de abajo está cortada estas cavidades llenas de fluido y vemos el embrión propiamente dicho. Fíjense como en el gráfico inferior que está en azul, ya está identificada la membrana bucofaringea. O sea, parece que es un embrión plano, amorfo, pero ya tiene una simetría del lado derecho y del lado izquierdo, y del lado caudal y del lado craneal. Este movimiento de células súper importante que se llama gastrulación, se da inicio en este lugar cefálico, ¿sí? En un lugar que se llama línea primitiva. La línea primitiva es una línea, ¿sí? Como una arruga, como un pliegue que avanza hasta la mitad del embrión y vuelve. Y en ese avance y retroceso, las células aprovechan para ingresar. Se juntan en la parte superior del embrión e ingresan, ¿sí? Y esto permite el gran paso final del resultado de la gastrulación, que es tener el ectodermo por fuera, el mesodermo en el medio y el endodermo por dentro. Si por algún mecanismo de genética del embrión o externamente algo ambiental, la gastrulación no tiene lugar de la manera correcta, este embrión es inviable. En este gráfico les estoy mostrando, fíjense cómo las células azules confluyen en el medio del embrión, en lo que llamamos línea primitiva, se encuentran en la línea media e ingresan y se desplazan para dar lugar a las nuevas células que ingresan posteriormente, ¿sí? Entonces la línea primitiva da lugar a una estructura relevante del bebé, que es la notocorda. La notocorda es el esbozo de la columna vertebral. Obviamente es una estructura transitoria, pero da lugar a toda la señalización necesaria para formar los primeros órganos correspondientes a las estructuras del sistema nervioso central del bebé. Entonces, fíjense, nosotros para pasar de un embrión de 3 capas germinativas a un embrión cilíndrico, vamos a tener que, la parte más importante, que es lo que va a dar lugar al sistema nervioso, se tiene que plegar, ¿sí? Entonces yo voy a tener una estructura plana que está en azul y celeste, y por debajo de ella la notocorda que se originó de la línea primitiva. Fíjense cómo la placa neural y el pliegue neural se elevan, confluyen en el medio, se reconocen y se fusionan para formar un tubo. Lo que está abajo es la notocorda en rosa, que va a desaparecer. El tubo neural es definitivo. Y la epidermis por encima del tubo neural es súper importante. Vamos a ver ahora todos los órganos que se originan a partir de ella, ¿sí? Repito, tengo una estructura plana, fíjense todas las células con los núcleos, se forma un pliegue, los pliegues se acercan, ¿sí? Uno opuesto al otro, se reconocen entre sí, se fusionan y se separan del ectodermo que queda por encima. Esto da 3 estructuras que es necesario que ustedes reconozcan para el parcial: el ectodermo, las células de la cresta neural y el tubo neural. Si yo agarro estas 3 estructuras y las separo, voy a tener el siguiente gráfico. Fíjense qué importante. El tubo neural da lugar al cerebro, a la pituitaria, la columna vertebral, las neuronas motoras y la retina. La cresta neural, que son estas células que están entre el tubo neural y la epidermis, van a dar lugar a la médula de las glándulas adrenales, a los melanocitos, al cartílago de todo el rostro del bebé, a la cubierta de los dientes, que es la dentina, y el sistema nervioso periférico, y otros órganos más. Y por último, la epidermis, que es el tercero de estas 3 estructuras, va a dar lugar a el cabello, las glándulas sebáceas, el epitelio de la nariz, que es el olfatorio, las lentes y las córneas en los ojos, ¿sí? Entonces, este proceso de neurulación ocurre después de la gastrulación, y es importante porque si de alguna manera la neurulación está afectada y no logramos de la placa neural plana formar un tubo cilíndrico, ¿sí?, que después se va a convertir en cerebro y médula espinal, aparecen defectos muy, muy graves en el recién nacido, que se llaman errores de cierre del tubo neural. Los errores de cierre del tubo neural pueden estar ejemplificados, por ejemplo, en errores ocultos, como es la espina bífida, o grandes defectos irreversibles e incompatibles con la vida extrauterina, que es la anencefalia, ¿sí? O sea, la neurulación es uno de los procesos más importantes de la organización del sistema de órganos en el bebé, que tiene que ver con el cierre del tubo neural
y evitar estas malformaciones. Fíjense, el cerebro del bebé, por eso hablamos tanto de las noxas, las madres que fuman o que consumen alcohol, o que no tienen de alguna manera acceso a la salud primaria. Por minuto, la velocidad del desarrollo del cerebro del bebé incluye 250.000 nuevas neuronas por minuto. Muchísima mitosis, muchísimas cantidades de neuronas. Al mismo tiempo que el número de neuronas aumenta, las conexiones entre neuronas vecinas, lo que llamamos sinapsis, también aumenta. Hay 30.000 nuevas sinapsis por segundo por cada centímetro cuadrado de corteza, muy pequeñito. Entonces, hay una teoría que la postularon estas tres personas, Portman, Gould y Montagu, en donde cuenta a grandes rasgos, para que ustedes tengan idea, que los primates prehumanos, que eran cuadrúpedos, habitaban en zonas protegidas de los invasores, como pueden ser arriba de los árboles. Cuando los climas cambiaron en el planeta, bajaron de los árboles y se empezaron a meter en las malezas, en los montes, en las selvas. Y el hecho de estar en cuatro patas no le permitía asegurarse de que no hubiera predadores cerca. Entonces este prehumano, ¿sí?, se paraba en dos patas, miraba a través de la grama, del pasto, del verde, y se protegía de los atacantes. Este proceso de pararse y bajar, pararse y parar, evolutivamente se conoce como el paso a la bipedia, ¿sí?, a la postura en dos piernas. Nosotros ganamos muchísimo como prehumanos teniendo esta posibilidad de protegernos de los animales predadores, pero al mismo tiempo pagamos un precio. ¿Cuál fue este precio? Que la pelvis materna disminuyó su diámetro. En las prehumanas, estos primates de sexo femenino, había de alguna manera un periodo gestacional largo porque la pelvis era más grande y el bebé nacía más maduro. El precio que pagamos de pasar de la cuadrupedia a la bipedia fue tener una pelvis más pequeña. Entonces, el periodo de gestación de los niños de estos prehumanos más avanzados, de alguna manera fue más corto, ¿sí?, porque el perímetro cefálico no podía ser mayor que la pelvis para poder nacer de parto normal. Entonces, estas tres personas que postularon esta teoría dicen que la gestación real del humano era en ese momento de 21 meses. Actualmente, nosotros en evolución, en las materias que hablan de este tipo de estudios retrospectivos, hacen referencia a que el humano es un feto extrauterino porque nace mucho antes, mucho más inmaduro, pero con la ventaja de poder defenderse de los predadores, ¿sí? Entonces, para tener en cuenta no solamente el diámetro de la pelvis materna en relación al perímetro cefálico, sino los errores de cierre neural que se producen porque nosotros nos imaginamos, por lo menos yo al comienzo cuando era estudiante y empecé a estudiar en biología, que el tubo neural se va a convertir de plano a cilíndrico de un extremo al otro, ¿sí?, como de la columna hasta la base de la frente, como si fuera un cierre relámpago, se va cerrando. En realidad esto no ocurre así. Aprendí después en los gráficos, que es lo que les estoy explicando ahora, que el tubo neural tiene una iniciación discontinua, o sea, varios puntos de cierre. Hay puntos unidireccionales y hay puntos bidireccionales. Entonces, en el primer bebé que tenemos en este gráfico, que es el bebé normal, tenemos 5 puntos. El número 1 en la espalda, el número 2 en la calota craneana, el número 3 en el rostro, el 4 en la nuca y el 5º en la base de la columna. Fíjense, por ejemplo, el 1 y el 2 son bidireccionales. Se convierte de plano cilíndrico en dos sentidos opuestos. Por el contrario, el 5, el 4 y el 3 son unidireccionales, ¿sí? Cualquier error en estos 5 puntos hace, por ejemplo, el bebé que está en el medio, que es el número 2, que tiene anencefalia. Hay un error de cierre de tubo neural donde no se formó la oclusión número 2. En el tercer bebé lo que estamos viendo es espina bífida, que es otro error de cierre de tubo neural, en donde la médula y los nervios que forman parte del sistema nervioso protruye por fuera del hueso, que no es cilíndrico, ¿sí?, y están expuestos, obviamente, a daño. Entonces, ¿qué será que causan los errores de cierre de tubo neural? Obviamente, las causas son varias. Puede haber genes alterados, puede haber cromosomas alterados,
Puede haber factores de muchos genes involucrados que deberían trabajar en conjunto y de alguna manera no logran hacerlo, ¿sí? Las infecciones que puede sufrir un bebé de manera congénita, las enfermedades maternas, medicamentos que consume la madre, por ejemplo los antiepilépticos, y hay un gran rango, fíjense que el 50% de los casos son de causa desconocida, ¿sí? Entonces, cuando el error ocurre en el primer trimestre, uno de los defectos de tubo neural que se genera es el encéfalocele o la espina bífida. Tenemos otros en relación al segundo trimestre y a defectos en el tercer trimestre, ¿sí? En resumen, nosotros tenemos que saber para el parcial que cuando hablamos de errores del cierre de tubo neural estamos haciendo referencia a defectos congénitos del cerebro, la columna y la médula, ¿sí? Vamos a ver que los más comunes son la espina bífida. Ustedes saben que los huesos vertebrales que se ensamblan y forman la columna son circulares y tiene un espacio hueco en el medio por donde circulan los nervios y todos los demás componentes del sistema nervioso, ¿sí? Entonces, cuando este hueso no se cierra apropiadamente, permanece, en vez de ser como una O, es como una C, los nervios protruyen hacia afuera, ¿sí? La espina bífida es un defecto bastante grave cuando está expuesto, porque desde ese punto, desde esa vértebra para abajo, hay daño muy grave e irreversible de los nervios que pueden causar incontinencia urinaria, incontinencia fecal, parálisis leve y un montón de otros defectos, por ejemplo, de peristaltis intestinal, porque todos los nervios de la columna regulan un montón de funciones no necesariamente relacionadas a la locomoción, ¿sí? En la anencefalia el defecto es muchísimo más grave y es absolutamente incompatible con la vida extrauterina, porque el hueso, ¿sí?, del cerebro, que es la calota craneana, no se forma. El cerebro continúa su desarrollo, pero está en contacto directo con el líquido amniótico. Y aunque parece increíble, el líquido amniótico es realmente agresivo en contacto con los tejidos blandos, en contacto directo. Entonces el cerebro progresivamente se macera y se destruye, de manera que si nosotros en una gestación con un bebé con anencefalia hacemos un estudio de sangre periférica del brazo de la mamá, vamos a encontrar células neuronales fetales en la circulación materna. Fíjense qué grande que es el daño del cerebro. Obviamente, los riñones, el cerebro y no me acuerdo en este momento, pero hay un órgano más que cuando se dañan durante la gestación no existe trasplante, ni medicación, ni manera de corregirlo extrauterinamente, o sea que los bebés nacen sin vida o mueren a los primeros minutos. La diferencia entre nacer y morir y vivir un par de minutos o horas hace referencia a una pequeña región que está en la nuca del bebé que controla el proceso respiratorio. A veces esa porción está intacta, entonces el bebé logra vivir un par de minutos o horas, pero obviamente ya se adelanta a los padres que es absolutamente irreversible su recuperación. En este caso lo que estamos viendo, ¿sí?, es anencefalia y espina bífida. ¿Por qué es importante en un lugar del interior hacer diagnóstico por ecografía de estos defectos? Porque un bebé con espina bífida debe obligatoriamente nacer en un centro de atención más complejo. El parto no puede ser parto normal, debe ser parto por cesárea y hay una corrección quirúrgica casi inminente después del nacimiento para volver a colocar hacia adentro estas estructuras que están expuestas y cerrarlas, ¿sí? No se puede esperar mucho tiempo porque obviamente hay un riesgo muy alto de infecciones. Ya en el caso de la anencefalia también es importante hacer un diagnóstico prenatal temprano porque se prepara de alguna manera a la familia para recibir a este bebé que o no va a vivir o va a vivir muy pocos minutos, ¿sí? Hay riesgos de que el bebé forme errores de cierre de tubo neural cuando la mamá es obesa, es más elevado el riesgo que una mamá de peso normal o índice de masa corporal normal, si es diabética no está bien controlada, o si toma medicamentos específicos, por ejemplo, para las convulsiones. Actualmente es posible en genética hacer prevención de estos defectos porque ante una gesta con un error de cierre de tubo neural, en la gesta siguiente se le recomienda a la mamá, previo a embarazarse, durante el embarazo y posterior al mismo, que consuma una cantidad de un precursor de la vitamina B, que es el ácido fólico, en mayor concentración de lo normal. Esta cantidad de ácido fólico en mayor concentración previene la mayoría de los defectos de cierre del tubo neural. Esto ya lo dije, y acá tenemos imágenes. Fíjense cómo es absolutamente obvio
la ausencia de la calota craneana, la protusión de los ojos, el tamaño más aumentado de las órbitas oculares, ¿sí? En este bebé en desarrollo debe ser de segundo o de tercer trimestre, y en las imágenes del medio del PPT vemos que la continuidad de la columna, que se ve como un cierre relámpago, todas las vértebras acomodadas una después de la otra, se ve interrumpida esta continuidad juntamente por la espina bífida, ¿sí? Bueno, y esto terminamos por hoy. Voy a dejar de compartir. Por suerte no se cortó la luz, por suerte no tuvimos inconvenientes, la clase es bastante accesible